Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva sesión de matemática para séptimo año básico. Como vieron la semana anterior, nosotros no realizamos video, ¿lo cierto? Realizamos principalmente lo que fue una evaluación formativa. ¿A qué me refiero con eso? Que no es calificación, no es con nota, simplemente para saber cómo han ido ustedes entendiendo o aplicando este tipo de conocimiento que nosotros hemos entregado a través de estas cápsulas de video. Bueno, a partir de eso, nosotros esta clase vamos a hacer una clase de retroalimentación, vamos a retroalimentar y a recordar principalmente ciertos conceptos, ciertas partes de materia que hemos trabajado en este último tiempo que se vieron reflejadas que estaban un poco más débil o que faltaba reforzar en este tipo de situaciones. Ahora, por otra parte, me interesaría también felicitarlos porque cumplieron todos con el trabajo, ¿lo cierto? Que eso era muy importante y siento que realmente lo hicieron de manera real, ¿ya? Y eso es importante. Ahora, van a venir otras evaluaciones formativas como esta última y también vamos a ir trabajando en eso. Yo los invito principalmente, una, a estar tranquilos en sus casas, que es lo principal, que es tener salud, ¿lo cierto? Pero también a motivarse en la actividad, a trabajar, a hacer las cosas. Yo generalmente estoy tratando de responder todas sus dudas, pero siento que faltó un poquito más en esta primera evaluación. Ya siento que vamos un poquito en declive o no se lograron ciertos conceptos alcanzar al máximo como debería haberse alcanzado. Yo sé que la situación obviamente es difícil, pero vamos a ir reforzando. Tampoco hay que desesperarse, hay que estar tranquilos y ver que esto va a ir avanzando de a poquito. Ahora, lo importante que yo necesito de ustedes es la participación. Así que los invito también a ser más partícipes en el sentido de consultar, preguntar, porque generalmente son las mismas personas que están preguntando y eso también marca un índice de cómo es el reflejo del curso, ¿ya? No duden en preguntar, el profesor en este caso, como yo, o también la profesora Mayer, estamos siempre para poder tratar de contestarles sus consultas, sus dudas, ya sea en este video o en el siguiente, ¿ya? Y siempre plantear esas dudas, no quedarse callado, ¿ya? Así que ahora, bueno, vamos a ir a reglamentar, vamos a empezar ya con el primer tema, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, jóvenes, el primer punto que vamos a tocar, y lo vamos a hacer brevemente porque nos va a llevar a la primera temática que vamos a trabajar como retroalimentación, que tiene que ver con los números enteros. Bueno, principalmente las partes de la unidad que hemos trabajado en este último tiempo tienen que ver con los números enteros. En este caso, nosotros tenemos lo que serían los números enteros como números que utilizan símbolos como sería el más o el menos, y que esto representa números que serían negativos y positivos, ¿ya? Si esto lo representamos dentro de una recta numérica, como se encuentra acá, tenemos que en una parte de la recta vamos a tener números que son positivos y en la otra vamos a tener números que son negativos. Ahora, los números positivos generalmente utilizan el símbolo más, ¿lo cierto? Ya que representa a números positivos, pero también sabíamos que no necesariamente un número tiene que representarse por un símbolo más para ser positivo. Si este no tiene el símbolo, igual se considera que es positivo. Y en el caso de números negativos, sí tiene que llevar el signo y este se va a representar por el signo menos, ¿no es cierto? Esto representa principalmente lo que se utiliza al practicar o a utilizar lo que sean números enteros, ¿ya? Trabajar con números que son positivos y negativos y también con el cero. Que el cero en números enteros viene siendo como un número que sería neutro, ¿ya? El cual no es ni positivo ni negativo, ¿ya? Pero sí incide en la separación de estos dos tipos de números, ya sea separando los positivos de los negativos. Los positivos vendrían a ser los que vienen después del cero y aquellos números negativos tendrían que ser los que vienen antes del cero, ¿ya? Los números positivos que nosotros tenemos hacia adelante, aquí en esta parte del cero, se consideran como los números naturales y estos vendrían, en el caso de números negativos, antes del cero y nosotros consideraríamos aquellos números que se encuentran intermedios, ¿lo cierto? Ahora, en la relación de números negativos nosotros teníamos que entender que mientras más cercano al cero un número negativo era mayor, ¿lo cierto? En este caso el 1 negativo es mayor que 5 negativo porque está más cercano al cero. En cambio, la relación de números positivos, mientras más alejado del cero, mayor va a ser el número. Por ejemplo, en este caso el 1 positivo
y el 6 positivo, el 6 positivo es mayor porque está más alejado del 0. Esa es la relación principal que nosotros teníamos que entender en este concepto número entero. Pero es muy fácil entender ese punto, pero nosotros hemos trabajado esta área en relación a nuestra cotidianidad, que es una de las primeras temáticas que nosotros vamos a trabajar y que vamos a retroalimentar, que se reflejaron un poco más débil dentro de este proceso, y quiero que pongan mucha atención. Están presentes en nuestra cotidianidad, es decir, estos números enteros, nosotros nos podemos ver dentro de nuestra vida diaria, dentro de nuestra realidad. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, al ganar, gané 15.000 pesos o perdí 6 lápices. En ambos casos, tan sencillos como esto, en estas oraciones, nosotros tenemos presente lo que son números enteros. Cuando yo gano algo dentro de mi vida diaria, o yo obtengo algo que es a favor mío, ya estoy hablando de un beneficio, de algo que yo obtuve extra, ¿lo cierto? Estoy hablando de un número que va a ser positivo, porque yo gané, yo obtuve, ¿ya? Entonces, si nosotros representamos a este número, nosotros tenemos que considerar que 15.000 va a ser un 15.000 positivo, ¿ya? Porque yo gané. Y esto me lo indica en la palabra, ¿ya? Es decir, identificar la palabra clave de la oración, que es muy importante. La palabra clave de la oración fue gané, y que eso me indica a mí que dentro de nuestra cotidianidad, dentro de esta palabra, nosotros estamos utilizando ya lo que sería este concepto de número entero. ¿Y qué pasa cuando utilizamos la palabra contraria a ganar, que sería perder, ¿no es cierto? En este caso, perdí 6 lápices. El 6, que vendría siendo el número que nosotros tenemos acá, dentro de una situación cotidiana como la que tenemos en perder lápices, ya que yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no es cierto? Aquí, en vez de obtener algo a favor, obtuvo algo en contra. Y eso en contra, que se representa con la palabra perdí, va a representarse a través de un número negativo. 6 negativo. Es decir, en vez de ganar 6 lápices, perdí 6 lápices. ¿Ya? Por lo tanto, ese 6, que se representa como perder, se representa a través de algo negativo. 6 negativo. Entonces, ahí tenemos ciertas situaciones que nosotros representamos ya nuestro número entero en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad. Ahora vamos a ver otros ejemplos de lo mismo, que incluso está más cercano a su propia vida diaria. Bueno, jóvenes, seguimos con los ejemplos. La verdad que tuve que cortar un poco el video por el tema del peso después para poder subirlo, pero continuamos en estos ejemplos que estábamos hablando de la cotidianidad, que era el primer tema que nosotros íbamos a trabajar en nuestra retroalimentación. Ya dentro de la evaluación aparecían ciertas preguntas que apuntaban a esto, apuntaban a situaciones más cotidianas, en la cual ya se habíamos trabajado en clase anterior, ya sea la profesora Mayuri con su video de retroalimentación, o también en las actividades que yo les planteaba en algunas clases, en algunas sesiones principalmente. Aquí tenemos unos ejemplos que generalmente no están ligados con la relación o con la palabra explícita de ganar o perder, ¿ya? Pero sí tienen relación con lo que sería la capacidad de utilizar los números enteros, ya sea tanto negativo o positivo. Por ejemplo, la oración, tengo una deuda de 10.000 pesos. Cuando aquí me muestran la palabra deuda, ¿lo cierto? ¿Ya? Nosotros ya entendemos que es algo que va en contra, ¿lo cierto? Que no tenemos a favor nuestro, ¿lo cierto? Que tenemos en contra nuestro. Entonces, porque es algo que nosotros debemos, ¿lo cierto? Por lo tanto, esto ya representa, estos 10.000 pesos que tenemos acá, se representan como un número negativo. Y eso es fundamental reconocerlo. Diferente hubiera sido que obtuve 10.000 pesos extra, por ejemplo. Ya ahí tendría un valor positivo, ¿lo cierto? Un saldo positivo, ¿ya? En el caso de trabajar con dinero es siempre un poco más simple reconocer lo que sería positivo o negativo. Si tengo algo que a mí me sobra, ¿lo cierto? Que obtuve extra, sería algo positivo. Si tengo una deuda o algo que perdí, sería algo que sería negativo, ¿lo cierto? En el caso siguiente, ¿lo cierto? Aquí ya tenemos relación con una situación bien particular que algunos alumnos me lo comentaron, que tiene que ver también con el rodeo, ¿lo cierto? En la corrida obtuve 10 puntos buenos, ¿lo cierto? Esos 10 puntos buenos que yo obtuve, ya esto me está indicando esta palabra, bueno, ¿lo cierto? Que estos 10 puntos vienen siendo positivos, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos lo contrario, dice, y 3 puntos malos, que generalmente eso es lo que dice el orador o la persona que está transmitiendo, relatando lo que sería esta corrida, ¿lo cierto?
Aquí nosotros tenemos la utilización de números negativos. Es decir, que estos tres puntos malos, ya que la palabra malo es la que me indica, ¿lo cierto? Que serían puntos negativos. Esto principalmente es lo que nosotros reconocemos cuando trabajamos números que son positivos o negativos, ¿ya? Y que dentro de la evaluación formativa sí venían algún ejemplo en torno a esta. Esto es importante relacionarlo con nuestra cotidianidad porque si los números enteros aparecen dentro de nuestra cotidianidad y es importante que ustedes lo vayan también retroalimentando también y interiorizando para que después lo puedan utilizar en futuros ejemplos. Ahora vamos a abarcar el siguiente tema. Bueno, jóvenes, en este punto nosotros vamos a trabajar lo que serían, o retroalimentar principalmente lo que eran los problemas con números enteros. Dentro de las otras sesiones que trabajamos, vimos varios ejemplos, ya sea con la profesora Mayor y conmigo, en donde esto lo trabajamos a partir de ciertos problemas que también tienen que ver con situaciones diarias. Por ejemplo, el caso del tiempo. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Dice en Calle Larga, en la noche anterior, hizo 3 grados, menos 3 grados Celsius, ¿lo es cierto? ¿Ya? Y por la mañana subió hasta 5 grados Celsius, que esto era positivo. Aquí está, bajo cero sobre cero. ¿Cuántos grados subió la temperatura? Ojo, aquí nosotros tenemos que identificar las palabras claves, ¿ya? Aquí nos está preguntando principalmente con lo que fue subir la temperatura, no bajar, que es un dato importante. Y en este caso generalmente existe confusión, ya que algunos empiezan a utilizar lo que sería la regla de los signos en la adición y sustracción. Pero aquí el punto que nos estamos trabajando principalmente es reconocer cuánto subió de una cantidad que era negativa a una positiva. Y esto no nos está preguntando principalmente su signo, sino que lo está planteando cuál es el valor absoluto, cuál es la cantidad total que subió solamente. ¿Ya? Recordemos que el valor absoluto siempre va a estar representado por un número positivo, entre comillas, ¿lo cierto? Pero va a estar representado siempre por la cantidad que representa, no por el signo que representa. Es decir, en este caso nos plantea cuánto subió, no nos interesa acaso ese número es negativo o positivo, sino que nos interesa solamente su cantidad. ¿Ya? Que eso es lo que vamos a explicar ahora en la siguiente pizarra. 3. Bueno, jóvenes, aquí ya estamos ya con la resolución del ejemplo que vimos anteriormente que tiene que ver con los problemas, ¿no es cierto? En este punto nosotros lo vamos a representar como un termómetro. Este es el termómetro que nosotros tenemos, que vamos a utilizar para poder representar el ejemplo. Y aquí nos decía anteriormente el problema, que teníamos 3 grados bajo cero, ¿lo es cierto? Que era negativo, ya que era lo que había ocurrido, o la temperatura que estaba durante esa noche, la noche anterior, ya, que es la que tenemos acá. Pero esa temperatura había aumentado, ¿no es cierto? Había subido durante la mañana. Entonces nos preguntaba cuántos grados de temperatura subió principalmente de entre lo que estaba en la noche anterior hasta esa misma mañana. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar que lo que hizo fue esto, ¿no es cierto? Subir principalmente hasta 5 grados, ¿ya? Recordemos que esto estamos representándolo en grados Celsius, ¿no es cierto? Por lo tanto, pasamos de estar en negativo a positivo. Pero anteriormente hablábamos de que en este punto nosotros no estábamos trabajando principalmente lo que era la utilización de las reglas o propiedades de la adición o sustracción, sino que lo que estábamos haciendo principalmente tiene que ver con reconocer el valor absoluto, es decir, la cantidad, solamente la cantidad y no nos interesa principalmente su signo. Recordemos que el valor absoluto solamente refleja la cantidad total y no apunta principalmente al reconocimiento ya sea de un signo positivo o negativo, sino a la cantidad específica. En este caso, ¿cuánto es lo que subió desde 3 grados Celsius a 5 grados? ¿Ya? Nosotros vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿lo cierto? Que es lo que nosotros contamos. Ojo que el cero no lo contamos porque el cero es un intermedio entre uno y el otro, ¿ya? Solamente empezamos a contar en este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Que es la realidad que nosotros tenemos. Es decir, que en este caso subió la temperatura a 8 grados, subió la temperatura 8 grados Celsius, ¿no es cierto? Que eso fue lo que realmente aumentó principalmente. En este punto nosotros tenemos la variación, ¿no es cierto? Desde 3 grados Celsius, negativo, ¿no es cierto? Subió a 5 grados Celsius, lo cual ese aumento tuvo una variación de 8 grados Celsius.
que es la temperatura real de lo que subió entre la noche y la mañana. Ahora, si nosotros quisiéramos responder este problema, nosotros tendríamos que darle respuesta, ¿lo cierto? La temperatura subió 8 grados Celsius, ¿no es cierto? Y ahí estaríamos dándole respuesta principalmente a lo que tiene que ver con el problema, ¿ya? En este punto, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de lo que sería la utilización de números enteros dentro. Bueno, jóvenes, ahí tuve que cortar un poco también el video por el tema también de la subida, ¿lo cierto?, del peso de esto. Y aquí tenemos el siguiente. Cuando nosotros trabajamos esto dentro de nuestra cotidianidad, siempre tenemos que tener en cuenta que lo principal es reconocer caso estos números están relacionados con números que serían positivos o negativos cuando trabajamos en el conjunto número entero. En este caso, nosotros estábamos trabajando tanto con lo que era negativo como con lo que era positivo. Aquí nosotros contábamos los espacios, ¿lo cierto? Recordemos que el cero también es un espacio. No lo contamos con un número principalmente, como una cantidad que influya, pero sí como un espacio. Por eso nosotros dábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿lo cierto? Que era lo que llegaba hasta 5 y lo que era subía 8 grados Celsius. Pero sí reconocíamos que estamos trabajando principalmente que era un número negativo, que era bajo cero, y que era un número positivo, que era sobre cero, que representaba los 5 grados Celsius. Y que nos daba principalmente la respuesta al problema, que la temperatura subió 8 grados Celsius. O la variación de la temperatura subió de 8 grados Celsius, que también podría haber sido una respuesta. ¿Ya? Ese era un ejemplo muy parecido, similar a lo que apareció principalmente en la evaluación que ustedes tuvieron formativa y tendrían que haber a lo mejor tomado de la misma manera. Ahora, lo principal en esto es aprender del error, reconocer también que podemos utilizar otro tipo de técnica para utilizar en el problema, como era el subrayado, reconocer las palabras clave, ordenar, planificar, que era una de las técnicas que generalmente se utiliza al momento de trabajar con problemas, ¿lo es cierto? Y llegar posteriormente a comprender qué término también estábamos utilizando, que era reconocer el valor absoluto. No lo estaban pidiendo que sumáramos o restáramos, sino que viéramos principalmente cuál es la variación que existía, y para eso solamente habíamos que representarlo, en este caso pictóricamente a través del dibujo de lo que era el termómetro, también se podría haber llegado a realizar. Bueno, jóvenes, ahora ya vamos a pasar al siguiente tema que tiene que ver con lo que serían fracciones. Bueno, jóvenes, aquí ya estamos en el último tema que vamos a trabajar hoy día y que vamos a retroalimentarlo, ¿cierto? Que tiene que ver con la multiplicación de fracciones y división de fracciones. Aquí hubieron algunos errores en algunos casos, donde se preguntaba cómo se multiplicaba una fracción o cómo se dividía una fracción, ya en donde aparecía el enunciado. En este caso tenemos que recordar que cuando hablamos de multiplicación de fracciones, nosotros tenemos que entender que la multiplicación siempre va a hacerse de manera horizontal, ¿ya? Manera horizontal. Y en el caso de la división lo vamos a hacer siempre de manera cruzada, ya que era una de las formas como yo también la expliqué en torno a lo que era la división. En la división no vamos a dividir, sino que como no se puede dividir principalmente una fracción, porque recordemos que la fracción ya es una división en sí, ya, por lo tanto nosotros tenemos que realizar un tipo de multiplicación para poder resolver este ejercicio. Pero esta multiplicación es cruzada, ¿no es cierto? A diferencia de la multiplicación de fracciones. ¿Ya? En este caso, nosotros resolvemos, ¿lo cierto? 2 por 4 es 8 y 3 por 6 es 18. Pero aquí tenemos el resultado de lo que sea esta multiplicación de fracciones, pero no el resultado final. Ya tenemos el producto de esta multiplicación, pero no tenemos el producto final. ¿Por qué? Porque recordemos que cada ejercicio o operación que resolvemos con fracciones, ya sea adición, sustracción, multiplicación o división, tenemos que ver que eso se puede simplificar al final. Y recordemos que cuando hablamos de simplificar, estamos hablando de dividir, ¿ya? Pero dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo dígito, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ver que el 8 y el 18 sean múltiplos de un mismo dígito para poder dividirlos por él. En este caso, si recordamos la regla de divisibilidad, todo número par es dividido por 2. Por lo tanto, simplificamos por 2, ¿lo es cierto? 8 dividido en 2 nos da 4 y 18 dividido en 2 nos da 9. Aquí tenemos 4 novenos. Pasamos de 8 18avos a 4 novenos, ¿lo es cierto?
Y aquí ya vemos que podemos seguir simplificando. En este caso, el 9 y el 4 no aparecen dentro de una misma tabla o no se representan a través de la misma regla de divisibilidad, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que esta fracción ya es irreductible y es un término también que tenemos que recordar, que lo ven trabajando ya desde sexto o quinto año básico, que tiene que ver con la irreductibilidad, al igual que la simplificación, que también lo vienen trabajando desde quinto, ya que la parte o la palabra irreductibilidad significa que no se puede seguir simplificando, no se puede seguir reduciendo. Esta sería una fracción irreductible, ¿ya? 4/9, porque ninguno de los dos se puede seguir simplificando. En el caso de la división, nosotros tenemos, como hablábamos recién, de una multiplicación cruzada. Por lo tanto, 3 por 7 nos va a dar 21 y 5 por 3 o 3 por 5 nos da 15. Aquí nosotros tenemos un punto bien importante, porque cuando hablamos o planteamos principalmente esto, nosotros también tenemos que ver caso podemos seguir simplificando. Y aquí entra la regla de divisibilidad del 3, ¿ya? Porque todo número es divisible o se puede dividir por 3 si aparece en la tabla del 3, ¿ya? Y recordemos que el 21 y el 15 en este caso sí aparecen dentro de la tabla del 3, ¿ya? Por lo tanto, se puede simplificar. 3 por 7, 21, ¿no es cierto? Y 15 dividido en 3 nos da 5. En este caso, esta fracción que está acá ya se convierte en una fracción irreductible porque aquí tanto el 7 como el 5 no tienen una regla de divisibilidad que lo represente a cada uno, ¿no es cierto? O que los pueda dividir a ambos por un mismo número, ya que también son números primos y tienen su propia regla. En este caso ya representamos lo que sea la multiplicación de fracciones y recuerden, multiplicar fracciones es manera horizontal hacia el lado y división de fracciones es multiplicar de manera cruzada, que fue uno de los procesos que también se explicó dentro de unas sesiones. Recordemos que ya se aplicó un video de esto, lo pueden volver a ver incluso para poder reforzar también este punto. Ahora en este caso nosotros vamos a trabajar en esta clase, en esta sesión con textos, ya porque ya hicieron estas páginas que estaban relacionadas principalmente con multiplicación o división o los otros temas que ya vimos, y vamos a hacer una cierta actividad en las cuales ustedes las voy a dejar escritas acá, las van a tener que escribir en una hojita, ¿lo cierto? Resolverla y van a tener que enviarme con su profesor jefe o yo voy a enviar mi número para que ustedes puedan enviarme las fotos de cada uno en torno a lo que ustedes ya realizaron. Y esto lo quiero que ustedes se comprometan con esto. Ya obviamente yo no puedo obligar, pero sí les pido por favor que se comprometan para que vamos también viendo los avances y caso realmente entendieron estos puntos en particular, ¿ya? Así que los invito a participar y vamos a dejar ahora las actividades que ustedes van a realizar. Bueno, jóvenes, aquí está la primera actividad. Bueno, jóvenes, aquí está la segunda actividad que tiene que ver con fracciones. Y finalmente, jóvenes, la actividad 3, que en este caso va a ser elaborar y resolver dos problemas cotidianos en donde se representen los números enteros. Es decir, ustedes van a inventar dos problemas ya de su cotidianidad que estén relacionados con los números enteros y posteriormente los van a resolver. Recuerden enviarme las imágenes por medio de la profesora a través del WhatsApp. Espero que estén muy bien. Cualquier consulta o duda, ya saben cómo hacerlo. Bye.